¿Listo? ¿Sí la pueden ver? Sí, sí. Ok. Bueno, pues, buenos días otra vez. Nuestro compañero, digo, mi compañero Luis Huitrón y yo, Alexis Urrutia, les vamos a presentar, pues, en lo que viene siendo el primer tema, tanto de la tarea como de los temas asignados por el profesor, que es el multilateralismo. Como ya estuvimos viendo, bueno, primero vamos a dar una introducción, pues, de conceptos básicos de lo que es, ¿no? Para, entenderlo un poco mejor, si ahorita a lo mejor no, todavía alguien tiene la duda. Pues básicamente, es, como ahorita lo estamos comentando, consiste en la cooperación entre tres o más países para alcanzar un objetivo común. Esto se ve todos los días y afecta la vida de todas las personas, incluso eh, este, lo vivimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, los tratados que tiene México con diversos países afectan directamente a nuestra economía, cómo nos llevamos con las relaciones diplomáticas con los otros estados. Entonces, creo que sí es importante tener en cuenta que no es un concepto que solamente afecta al gobierno o cosas así, sino que afecta a todos por igual, y más en un mundo tan globalizado como en el que ahora vivimos. Y bueno, pues donde podemos, ¿dónde puede darse este multilateralismo, ¿no? Estas acciones multilaterales. Bueno, precisamente como ahorita comentábamos, ahí a lo largo de la historia se han hecho tratados y organizaciones a lo largo del tiempo que han ayudado a que esta cooperación fluya de mejor manera. La más conocida yo creo que es la ONU, las Naciones Unidas, donde, bueno, la mayoría de los países del mundo están representados y tienen derecho, tienen voz ahí, aunque bueno, ahorita vamos a ver más adelante que quizá a veces eso no es del todo cierto, pero sin embargo ese es el punto central, ¿no? De las Naciones Unidas, que antecede a la Sociedad de las Naciones, como también ahorita vamos a revisar un poco. Este, bueno, estas organizaciones se hacen con el fin precisamente de no tener, de evitar los conflictos, de evitar levantamientos armados, incluso ideológicos o comerciales. Podemos decir, no, pues es que solamente es para evitar una tercera guerra mundial hipotética, ¿no? O un conflicto entre naciones importante, ¿no? Sino también ayuda a que las naciones más poderosas tengan un control y no se anden peleando de manera constante en cuestiones políticas, ideológicas y económicas. Lo más reciente que podemos decir es la guerra que ha tenido Estados Unidos con China, y no precisamente armada, sino que está basada en intereses, pues vaya, económicos de las dos naciones, y esto, quieran o no, afectó a todo el mundo, afectó a importaciones, exportaciones a todas partes del planeta. Entonces, como les menciono, no solamente es para prevenir conflictos bélicos, sino también para que haya un respeto mutuo entre naciones. A lo mejor quizá China está enfocado su política más en el comunismo y Estados Unidos obviamente en el capitalismo, pero aún así este tipo de organizaciones lo que busca es regular y que haya una sana convivencia entre estas dos grandes potencias. Y ejemplos como estos hay mucho, y a lo largo de la historia también. Bueno, pasando precisamente a las críticas que ha tenido sistema multilateral tan liberal que se ha presentado en los últimos años, e incluso en el último siglo, es que, bueno, hay dos críticas que yo creo que son las que más sobresaltan, ¿no? La primera es de que al haber tantos países en una organización, ya sea la ONU o el FMI o lo que sea, y hay consensos, es difícil tomar decisiones con tantas y tantas naciones que piensan tantas cosas diferentes. Muchos dicen que esto lleva a que haya inacción por parte de los gobiernos y que al final pues no se haga nada, porque como no se pueden poner de acuerdo, porque como son muchos, no llegan a un punto en el que todos estén pues, satisfechos, ¿no? Con lo que se va a hacer. Precisamente la otra crítica es un poco contraria a esta, que aunque si bien todos tienen un cierta representación en las Naciones Unidas, no todos tienen el mismo, por, por así decirlo, el porcentaje de aprobación que los otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, la voz de Estados Unidos siempre va a ser más importante o va a llenar más, pues sí, tanto mediáticamente como políticamente a todos los participantes, que por ejemplo un país tercermundista, ya sea de África, Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, porque vaya, es uno de los principales proveedores y sedes de las Naciones Unidas. Entonces,
Esas son las dos críticas que más se le hacen a ese tipo de organizaciones, ¿no? Tanto que no haya un consenso fácil y dinámico para llevar a cabo las cosas, y la otra que la mayoría de las naciones acaparen mucho poder dentro de estas organizaciones, dejando a otras pues de lado, ¿no? Bueno, para finalizar este bloque, me gustaría hablar de lo que es el camino hacia la paz. Eh, Creo que la razón principal de que existan este tipo de acciones multilaterales es precisamente, como lo mencioné ahorita, encontrar un balance, una equidad, una igualdad entre todas las naciones del mundo para que precisamente todos podamos progresar juntos hacia un futuro mejor, ¿no? Hacia tener una sociedad más segura, una economía fuerte, que las naciones que aún no se desarrollen y lleguen pues, a su potencial máximo, que haya respeto entre las fronteras de las naciones, que exista libertad de creencias en todas las partes del mundo, que las políticas económicas que maneja un país no tengan que interferir de manera agresiva a otros para que los perjudique. Son todo ese tipo de cuestiones para los que las sesiones multilaterales surgen con esas intenciones, ¿no? O sea, básicamente haciendo todo este tipo de cosas se llega a la paz, ¿no? Y es el punto central de lo que se maneja dentro de las relaciones internacionales, ¿no? El camino hacia la paz se da por medio de las acciones multilaterales. Entonces, bueno, ya habiendo explicado dando esta introducción al tema, voy a cederle la palabra a mi compañero Luis Buitrón. Él les va a hablar un poco de la historia del multilateralismo a través de los años para que más o menos vayan entendiendo las bases de dónde salió y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Pues los primeros indicios del multilateralismo, de las relaciones internacionales, se dan en la Edad Antigua. Dentro de esta edad, pues empiezan a dar los vestigios de las relaciones internacionales en las diversas alianzas realizadas por los líderes de las tribus o las comunidades. Pero como tal, esto lo mencionó el profesor en la clase anterior, el registro más antiguo que se tiene del multilateralismo, de las relaciones internacionales, es de un tratado de paz entre el rey hitita y el faraón Ramsés II. Este registro que se tienen dos ejemplares, uno en el idioma de cada negociador, pues respectivamente, y esta es una costumbre que se sigue haciendo hasta la actualidad. También se reconoce también en la antigua Grecia que existían los vestigios de las relaciones internacionales, y es dentro de esta misma en donde se empieza a anular el rechazo hacia los extranjeros, ya que pues en Grecia se empiezan a hacer relaciones con gente fuera de las polis, y estas relaciones pues son mayormente de índole comercial. Después pasamos de Grecia a Roma, en donde se encuentran los inicios del poder, el derecho positivo y la dominación de los pueblos. A diferencia de Grecia, en Roma no se presentó un claro ejemplo acerca de las relaciones de los pueblos. Más bien existía un poder centralizado. Y ahora pasamos al año 380, en donde se ordena a los pueblos que están adheridos al Imperio Romano que se iniciaran en el cristianismo. De esta manera el cristianismo se proclama la religión del Imperio Romano, y años más tarde, tras la división del Imperio Romano en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, años después de la caída del Imperio de Occidente, perdón, que fue en el año 476 después de Cristo, el cristianismo se encontraba en pleno desarrollo, con una estructura asentada en el imperio que recién había caído, es decir, el Imperio de Occidente. Y pues de esta manera comenzó a darse el expansionismo del cristianismo. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a la Edad Media. Durante esta época, durante la Edad Media, no existía una unión como tal de los grupos primarios, ya que estos se encontraban en todas partes y realmente ninguno de ellos estaba en su máxima capacidad, en su máximo esplendor. Entonces, pues con el paso del tiempo se fueron desarrollando y poco a poco más crearon instituciones que pues simplemente servían para tener un orden. Y de esta manera el cristianismo pasó a ser el máximo poder feudal e imperial, con normas que debían de ser acatadas por los emperadores y por los reyes.
Y de esta manera el cristianismo se convirtió en el único medio para llegar a las sociedades que recién comenzaban a nacer, a las sociedades emergentes. La iglesia, o mejor conocida también pues como el papado, tenían ciertas normativas. Algunas de estas normas son, por ejemplo, la tregua de Dios, que pues simplemente buscaba prohibir actos de violencia o de guerra en ciertas fechas. Otra es la paz de Dios, que era determinar ciertas reglas para las guerras, como por ejemplo la prohibición de la destrucción de los templos y evitar dañar a niñas, bueno, niños, mujeres, hombres desarmados y eclesiásticos. Y el asilo, que pues como su mismo nombre lo dice, era brindar un lugar de refugio a los fugitivos dentro de las iglesias, entre algunas otras más normativas. Años después de tener todo este poder, comenzaban lo que sería el fin o la disminución del poder eclesial. Esto fue por el año 1303, cuando Felipe IV inició el proceso para desconocer el poder de Bonifacio VIII, siendo este último, Bonifacio VIII, la cúspide del poder papal. Este pontífice incluso llegó en su momento a estar por encima de los reyes y de los reinos. Más adelante, por el siglo XVI, ocurren algunos acontecimientos que llegarían de manera disruptiva a poner fin a esta época, específicamente en el año 1517, con la reforma de Martín Lutero, que ésta sentaría las bases para un cambio en el pensamiento de la sociedad. Como consecuencia de este cambio, pues existieron diversas luchas sangrientas, reforzando estas últimas la Inquisición que dio inicio en 1478. Y este poder papal pues de la Iglesia tuvo su fin tras el Tratado de Westfalia en 1648, en donde a partir de este tratado nace el Estado Nacional, pues como lo conocemos hoy en día. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entramos a la época moderna. Como acabo de mencionar, el Tratado de Westfalia da origen a lo que hoy conocemos como los estados nacionales, que trajeron consigo un sentimiento nacional por parte de los individuos. Y esta época moderna comprende desde el año 1492 hasta el año 1815. Durante esta época existió un crecimiento increíble, un crecimiento descomunal en Europa, como consecuencia del desarrollo de aspectos como lo son el individualismo, el racionalismo y la libertad de pensamiento. Además de esto, la época moderna fue una época muy marcada por el colonialismo, en donde la mayoría de las incorporaciones de otras regiones del mundo hacia Europa fueron a través del uso de la fuerza desmedida. Y pues jugando obviamente el colonialismo un papel importantísimo en el desarrollo de las relaciones internacionales. El colonialismo fue llevado a cabo por países como lo son España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Bélgica, en fin, las potencias mundiales de esos años. Y estas acciones fueron impulsadas por motivos como lo son el comercio y la evangelización, pero pues lo más importante, la búsqueda de un insaciable poder para beneficiarse a costa de las colonias. Y esta época moderna finalizó en 1815 con el Congreso de Viena, que pues fue necesario tras la caída del Imperio Napoleónico, que en esos años se encontró en un gran conflicto con el sentimiento nacionalista con el que venía impregnado el inicio de esta época, y el Congreso de Viena tenía como objetivo pues equilibrar el poder para evitar nuevamente conflictos bélicos pues de gran magnitud. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora entramos a la época contemporánea, que pues es esta última. Tras el Congreso de Viena se mantuvo una paz en el mundo cerca de 100 años, 99 para ser exactos, al menos hasta la Primera Guerra Mundial. Este lapso fue netamente tranquilo en el panorama europeo, a excepción de un par de conflictos internacionales, como lo son la Guerra de Crimea y la Guerra Franco-Prusiana, me parece. Y los demás conflictos internacionales que existieron, pues tuvieron lugar en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. La Primera Guerra Mundial llegó a tener un gran impacto en la sociedad internacional, trayendo consigo valores que se impregnarían en la comunidad mundial, a la par de que en América pues ya se venían desarrollando algunos valores e ideas políticas que
que defendían la existencia de un organismo conciliador obligatorio, así como también estar en contra del colonialismo del que habían sufrido años atrás por las potencias europeas que mencioné hace unos momentos. Estos accionarios de la política mundial, aunado a los 14 puntos que fueron expuestos por el expresidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, sentaron las bases para lo que sería la Sociedad de Naciones bajo la bandera del principio de igualdad, que esto ahorita lo mencionaba mi compañero Alexis, que a pesar de que ya está este principio, pues realmente se le sigue dando mayor valor a las opiniones o a lo que busca estados poderosos como lo son Estados Unidos. Este principio, sin duda alguna, es y seguirá siendo una pieza fundamental en las relaciones internacionales contemporáneas, y que a pesar de ser un principio tan importante y tan necesario para la sana convivencia de la comunidad internacional, pues se siguen presentando dificultades para su efectiva aplicación. Este principio de igualdad pues llegó a revolucionar el sistema internacional, ya que este estaba acostumbrado a que los principales y los únicos autores del plano internacional fueran los estados europeos. Y con este principio, pues lo que se busca es que se le reconociera a las naciones emergentes ser parte de la sociedad de naciones bajo los mismos privilegios de los demás estados. Incluso ahí en el PDF se explicaba con una fórmula bien sencilla, que es un estado, un voto. Si bien se pudiera entender que la Primera Guerra Mundial vino a cambiar el panorama internacional de una manera un tanto negativa, que realmente así fue, esto trajo consigo la instauración de la fallida Sociedad de Naciones, que buscaba una extensión de la democracia a lo largo de los diversos estados, así como una defensa a ultranza de la paz, resolviendo las crisis internacionales que pudieran llegar a provocar guerras. Pero como era de esperarse, pues empezaron a presentar dificultades para organizar un gobierno mundial, ya que los líderes de cada estado sobreponían el interés nacional sobre un interés internacional. Y justamente el fallo de la Sociedad de Naciones pues fue promover la paz a ultranza, puesto que aunado a las condiciones del Tratado de Versalles, pues esto es lo que daría pie a la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las consecuencias de esta guerra pues fue el cambio de poder que existió de Europa hacia Estados Unidos y la Unión Soviética, convirtiéndolas en superpotencias mundiales y dejando de lado a Europa. Y pues obviamente la consecuencia más importante fue la instauración de la Organización de las Naciones Unidas y la creación pues de múltiples organismos internacionales, así como también el desarrollo progresivo de la vida multilateral en el sistema internacional. Siguiente, por favor. Muy bien. Ya para concluir este pequeño bloque de la historia del multilateralismo, pues esta misma historia nos muestra cómo las relaciones internacionales no son y probablemente nunca van a ser una disciplina estática, ya que a través de estas épocas se nos mostró cómo el poder internacional ha ido cambiando de poseedor, de dueño. Comenzamos con la Edad Antigua, en donde el poder pertenecía únicamente y recaía sobre el Imperio Romano, para después pasar a manos de la Iglesia, después manteniéndose en Europa. Y en la época reciente hemos visto cómo el poder ha pasado de Europa hacia Estados Unidos y la Unión Soviética, convirtiendo al mundo en un sistema bipolar, hablando de poder obviamente, que tras la disolución de la Unión Soviética, pues pasamos a un mundo unipolar, en donde Estados Unidos se constituyó como la única potencia mundial. Después del término de la Guerra Fría y la disolución de la Yugoslavia, pues Europa aparece nuevamente como una potencia mundial, claramente sin olvidar y pues hacer una especial mención a China, que en los últimos años se ha vuelto protagonista con el increíble desarrollo económico que pues ha tenido el Estado. A continuación, Alexis y yo vamos a dar una pequeña explicación acerca de la importancia, tanto en el presente como en el futuro, de los organismos multilaterales. Bueno, como dijo mi compañero Luis,
Nada más para concluir el tema del multilateralismo, vamos a hablarles un poco de lo que viene siendo la importancia que tiene ahorita en el presente y lo tendrá en el futuro del multilateralismo. Es imposible que en una sociedad como la que vivimos ahora, tan interconectada, esto se erradique. Es imposible. El multilateralismo nace de la necesidad de encontrar paz, de encontrar acuerdos, entonces nunca vamos a tener la capacidad de ser autosuficientes todas las naciones del mundo y siempre vamos a necesitar tanto de unos como de los otros, ¿no? Entonces, los beneficios son muchísimos, a lo mejor, muchos pueden decir que tiene muchos contras, pero yo creo, más, los beneficios superan por creces a las cosas malas que puede traer esto, ¿no? A la interconexión mundial masiva. Como ahorita lo explicó mi compañero, imagínense un mundo donde, por ejemplo, el Congreso de Viena nunca se hubiera llevado a cabo, que es una de las cosas que más impulsaron las acciones multilaterales a posterior, o una comunidad internacional sin las Naciones Unidas, que si bien dicen muchos, pues que no sirven, nunca hacen nada, eh, nada más se apoyan a los países que les convienen, pero realmente, si se ponen a analizar desde la creación de las Naciones Unidas, los conflictos bélicos han disminuido muchísimo, que si bien no se han solucionado todos, precisamente por los puntos que mencionamos anteriormente, sí es muchísimo mejor tener una organización donde los países más o menos tengan una participación activa a no tener absolutamente nada. Entonces, los mecanismos que se han establecido a lo largo del tiempo, el diálogo entre las naciones, entre los estados, tiene mucho que ver con lo que viene siendo nuestra sociedad actual. No podemos dejarla de lado y no podemos decir, no, pues ahora no, hay que enfocarnos más en nuestro propio país sin involucrar a los demás. Eso es un completo error y lo podemos ver, por ejemplo, con países tan herméticos que se rehúsan a tener contacto con otros, como por ejemplo Corea del Norte, que es un país sumamente hermético, cerrado, que no le gusta relacionarse con otros países. Eh, Tenemos también, por ejemplo, el caso de China, que si bien es una potencia económica, también tiene la mayoría de las relaciones con las que cuenta son de conflicto, tiene conflictos con casi todos sus vecinos, no tiene una relación sana, entonces eso afecta obviamente a las relaciones multilaterales. Y en cambio México, si bien es un país que tiene sus propios problemas, ante la comunidad internacional es un país que se ve bien. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido una postura de no meternos en conflictos ajenos, en no meternos en cosas que no competen al mismo Estado mexicano. Entonces, todo ese tipo de cosas nos han hecho una buena fama, que a pesar de tener un vecino tan poderoso como los Estados Unidos, que cada rato se anda metiendo en conflictos de otras naciones, nosotros nos ven como un país neutral, un país amigable, un país donde incluso si leen las noticias, hace poco el canciller eh, Marcelo Ebrard dijo que iba a abrir las puertas a refugiados afganos que quisieran llegar aquí a México. Entonces, eso habla de la buena relación que tiene México con las demás naciones, ¿no? Y es uno de los efectos más importantes del multilateralismo, la búsqueda de la paz, como ya se mencionó. Entonces, ya para concluir, mi compañero Huitrón nomás les va a mencionar rápidamente los organismos internacionales más importantes y con esos pues llegaríamos al final de la exposición. Muy bien, probablemente el más importante siendo la Organización de las Naciones Unidas, creada el 2 de octubre de 1945 tras la finalización de la Segunda Guerra, y pues creada para mantener la paz y la seguridad internacional. Después el Fondo Monetario Internacional, que pues simplemente su objetivo es evitar crisis en el sistema internacional, además de motivar a los países para adoptar medidas políticas y económicas, pues bien fundadas y evitar problemas financieros en cada uno de los estados. Después el Banco Mundial, pues cuyo propósito es reducir la pobreza de los estados mediante préstamos de muy bajo interés a nivel bancario y apoyando a las naciones emergentes, es decir, los países en vías de desarrollo. Y por último, la Organización Mundial del Comercio, que pues simplemente se encarga de las normas que regulan el comercio entre los estados. Por lo general es esta organización la que regula todos los acuerdos y los tratados comerciales internacionales.
Bueno, compañeros, pues eso sería todo. Le cedo otra vez la palabra al profesor. Y bueno, pues si tienen alguna duda, coméntala, por favor. Hasta aquí, jóvenes, permítanme felicitarlos, estuvo muy